Hola chicas, buenas noches. Qué gusto estar con Hola, ustedes nuevamente. igualmente. Very confundida. Oigan, ¿saben Yay. qué? El otro Hola, día me hola. estaba diciendo una amiga que anda trabajando con personas que están buscando trabajo. Y bueno, aquí dijimos, Gaby es la experta y hoy queremos hablar de este tema que es la empleabilidad en tiempos de crisis, ¿no? Porque en las pláticas que hemos tenido se han presentado muchísimas cosas. ¿Cómo están? Muy Súper bien. bien y muy contentas del tema que va a platicar Gaby, porque más allá de la empleabilidad, siempre que hablamos de empleabilidad, hablamos o sea, lo primero que pensamos es la normalidad, ¿no? Las personas con características comunes y que, pues, imagínate, se supone que más sencillo de emplear, pero, y cuando hablamos de personas que tienen algún tipo de discapacidad o personas que sí tienen antecedentes penales, ese Sí. es un foco interesantísimo que nos encantaría, ahí sí, platicar contigo, Gaby. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, imagínate todo lo que has vivido tú pues, con todos ellos, ¿no? Así es, chicas. Pues buenas noches. Sí, efectivamente, este tema que ahorita se ha recrudecido, sabemos el tema de la empleabilidad en general, ¿no? Para todos, para todo el mundo. Precisamente ayer estaba viendo en el noticiero, dijeron que más de 12 millones de empleos se perdieron precisamente con este tema de la contingencia. Y no solo las personas, como bien dices, pues todos los que no tenemos ninguna condición especial, pero en particular, si ahorita está siendo difícil para las personas normales, llamémosla así, por ejemplo, imagínense para aquellos que tienen una condición especial. Pues bueno, vamos a empezar explicando específicamente qué es esto de la empleabilidad. Empleabilidad, Sí, el por concepto favor. Sí, eh, por favor. sí, es esta aptitud o esta capacidad que tenemos todos como colaboradores que pudiéramos ser en una empresa, para encontrar nuestro trabajo ideal. Es la capacidad o la aptitud que tenemos para encontrarlo, pero no solo para encontrarlo, para mantenerlo, para adaptarnos y para progresar en el mundo laboral. A eso le llamamos empleabilidad. O sea, implica todo, desde el encontrarlo, mantenerlo, por supuesto, adaptarnos a los diferentes cambios, ya sea dentro de una misma empresa o de otra, y pues ir progresando a lo largo de toda nuestra carrera, ¿no? Y pues bien, ahorita está siendo un tema complicado porque de por sí, antes de la contingencia, había mucho el tema de discriminación, que muchas personas dicen, no es discriminación, es selección, pero la realidad es cuando las empresas y los que atraen talento Ajá. consideran puntos como género, raza, religión, estado civil, si la persona tiene alguna discapacidad. Bueno, hasta ahorita inclusive ya se está seleccionando por si eres una persona que ha tenido COVID o no. O sea, ya hasta por eso te están casi seleccionando o no. Entonces, hay muchas características por las cuales algunas empresas, la verdad es que sí discriminan, incluyendo estos dos aspectos importantísimos, que es el Oye, tema de soy una antes era persona. por los tatuajes, ¿no? Pero ahorita como Sí, ya todo el mundo también. tiene tatuajes, dije, no, Sí, nos vamos a claro. quedar sin gente. Entonces ahora ya aceptan los tatuajes, imagínate. Sí, Sí, también a las personas con VIH. sí, efectivamente, sí, por la apariencia, por las características de los gustos sexuales. O sea, existen miles de factores que además son factores Hasta por el estado subjetivos. civil. Sí, Hasta por el estado efectivamente. civil. O sea, vámonos, que pueden discriminar desde cosas muy básicas hasta cosas que dices, no inventes. Sí, Oye, a mí una vez efectivamente. no me dieron trabajo, no entiendo por qué, solo porque llené mi solicitud y cuando ya ves que hay una parte que te dicen sexo, pues yo puse todo el tiempo. Pues está preguntando Es eso. una Y la mensa. realidad es que no sé por qué no, me dijeron que no. No entendí la verdad, así que espero que esto me deje más claro todo, mi querida Gaby. Por Es chistosita. que no le llegaste, Pero no es le humor. llegaste al reclutador correcto. Eso fue, si no me Efectivamente. era rápido. No, ya, Sí, definitivamente. Y bueno, miles de factores por los cuales, que son además cosas subjetivas, porque tendríamos que estar seleccionando y contratando a las personas por sus habilidades, por sus competencias, por su experiencia, realmente por cosas importantes y no cosas irrelevantes. Y bueno, al día de hoy, imagínense, con toda la contingencia, las personas que tienen una cierta condición,
personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de discapacidad, o las personas, que esto se ha tocado mucho últimamente, que tienen algún antecedente penal. Hablando específicamente de estos últimos, al día de hoy, por lo menos en México, no está regulado este tema, no hay alguna ley, el gobierno de alguna manera todavía no tiene un protocolo para que se pueda incluir a estas personas, pues inclusive yéndonos más allá, a las personas que han estado, pues por ejemplo, en situación de cárcel y que salen para insertarse al campo laboral nuevamente. No hay un espacio realmente que los ayude. Si no hay un protocolo de reinserción social real. No hay al día de hoy. Se supone que los centros de readaptación deberían ser para eso, ¿no? Para irlos capacitando y luego quizás debieran tener algún programa de reinserción social, pero pues eso queda muy utópico porque en la práctica ya sabemos que no es así. Normalmente... O sea, lo que sí tienen en algunas cárceles es que permiten a ciertos empresarios hacer acuerdos para que desde la cárcel pues los que están ahí puedan trabajar, ¿no? Los presos puedan trabajar. Claro que hay ciertas condiciones, seguridad y todo esto, pero es lo máximo que se les ha permitido. Pero cuando salen, que debería de ser eso una garantía, porque están creando al final un currículum laboral, ¿no? Entonces, cómo se comportó, cómo se desempeñó en determinadas características, eso debería de ser una garantía para que cuando salgan puedan comprobar que trabajaron y cómo lo hicieron, ¿no? Obviamente la parte de comportamiento sabemos que es interesante. Sí, digamos que la sociedad civil se está ocupando un poco de eso. Yo conocí a un empresario que tiene, que creó una empresa desde la cárcel. A él lo meten injustamente a la cárcel y él pasó un año en la cárcel por una cuestión de fraude, una cosa que no cometió. Y era una persona de mucho dinero, un hombre de negocios. Y empieza a darse cuenta de cómo está el ambiente y el entorno dentro de la cárcel, y empieza a ver por qué falla, ¿no? Por qué la gente platica con Juanito y le cuenta su historia, con Perenganito y le cuenta su historia y así, y él dice, yo quiero hacer algo por ayudar a estos chavos, pero ¿por qué cuando salen de acá lo primero que hacen es que vuelven a delinquir y prefieren regresarse y aquí se crea como un lugar donde se siente que pertenecen porque no hay algo que los apasione, ¿no? Entonces él creó una empresa que se llama Prison Art porque se dio cuenta que a ellos les encantaba tatuar y entonces empezaron a tatuar piel y empezó él a comercializar en artículos de piel que ahora son artículos de lujo de piel, o sea, una bolsa, un cinturón, todo eso, y que una bolsa te cuesta 10,000 y que te cuesta, o sea, son artículos de lujo de piel. Y con esta empresa que creó, lo que hace es crear centros de capacitación y tener fuentes de empleo para cuando los que están cumpliendo la condena y empezaron a trabajar dentro del centro, tengan un lugar para trabajar saliendo, ¿no? Entonces, esas son cosas que en algunos puntos del país, yo no creo que este sea el único señor que se le haya ocurrido hacer algo así. Estoy seguro que deben haber más asociaciones, más empresas socialmente responsables que puedan tener estos proyectos, pero no es lo más. Pero mientras tanto, en el mundo laboral, Gaby. Sí, vuelven a reincidir porque no encuentran quien les dé ese espacio, esa oportunidad. Y esto mucho tiene que ver con el criterio, honestamente, de las personas, de los dueños, bueno, a veces hasta para la persona de recursos humanos, ¿no? Si es una persona inexperta o con poco criterio, pues de entrada va a descartar a una persona, o por simplemente tener un antecedente penal. A mí me sucedió hace más o menos como 7, 8 años, que ya íbamos a contratar a una persona súper talentosa, la verdad que ya había sido seleccionado y pasado todos los filtros, y a la hora de que nos trae la documentación junto con el documento de antecedentes no penales, resulta que sí tenía antecedentes penales. Y bueno, ahí intervenimos para hacer precisamente, averiguar cuál fue el caso concreto, porque no todos los casos son iguales. Cada quien tiene una circunstancia y va a depender del caso. Al final de cuentas logramos convencer
al subdirector y yo en su caso primeramente a mi jefe para que le dieran la oportunidad a esta persona, porque al final de cuentas es toda una historia larga, que no me va a dar tiempo de contárselas, pero el tema es que no había por qué no darle la oportunidad a esta persona, porque ya había él hecho y cumplido todo lo que tenía que hacer, e incluso después de eso ya había tenido un trabajo formal de 4 años después de eso, entonces, ¿por qué no podríamos considerarlo? Pero si no se hubiera hecho toda esa gestión y toda esa labor de entrada, y lo primero iba a ser, de acuerdo a la política de la empresa, no lo contratamos. Y muchas empresas, tristemente, al día de hoy, pues hacen eso, ¿no? ¿Y qué tal les resultó la contratación, Gaby? Bien, súper bien. De hecho, creo que la persona hasta el día de hoy sigue por ahí. Entonces, eso es finalmente lo que debemos de ver, ¿no? Realmente, quiénes son los casos que sí podemos incluir, porque definitivamente no podemos generalizar. Habrá casos en los que no podamos, pues, hacer esto, pero habrá casos en los que sí podemos hacer una excepción. Y bueno, también tenemos el caso, por otro lado, de las personas que tienen cierta condición, condiciones diferentes, que tienen a lo mejor una discapacidad física motriz o algún otro tipo de discapacidad, y que al día de hoy sí se están abriendo muchos espacios para que ellos puedan ser contratados, pero todavía falta, ¿no? Integrar más programas, que esto sí ya lo está haciendo afortunadamente el gobierno. Ahí sí hay un espacio, sí hay apoyos para estas personas, y que es un poco más fácil que ellos sí se puedan insertar, dado que existe el mito de que inclusive las personas con cierta condición van a faltar mucho, y no es cierto. Ya hay estudios que dicen que una persona con cierto tipo de condición falta menos al trabajo que una persona... Son más responsables, efectivamente, y hay estudios que lo comprueban. Entonces, al final de cuentas son mitos, ¿no? Yo creo que es este tema que hay que finalmente abrir un poco la mente, abrir estos espacios de inclusión para las personas, y que podamos finalmente, pues, contar con este talento tan valioso, y que más personas puedan trabajar, que se disminuya sobre todo ahorita. O sea, hay muchas vacantes, no tantas como antes de la contingencia, pero las que hay bien también podrían ser ocupadas por estas personas tan valiosas, ¿no? Y bueno, incluso, perdón, Gaby, incluso, por ejemplo, hay un video que circuló mucho, que fue como una tendencia en las redes, de justamente una persona que tiene el síndrome de Asperger y fue contratada por un súper, porque no sé si han visto que en los súpers uno de los problemas es que siempre hay productos fuera de su lugar, pues obviamente por el constante movimiento de los productos. Entonces, su labor, una de las condiciones de las personas Asperger, algunas, tienen esta obsesión, son obsesivas compulsivas, algunas. Entonces, ¿qué es esto de la obsesión compulsión? Que tiene que estar todo perfecto. Incluso pueden acomodar las cosas, si son de código de barras, hasta incluso por porque antecedan o sucedan los números de un código de barras, ¿no? Entonces descubren que esta persona era feliz acomodando, regresando a su lugar los productos o acomodando de manera estética las cosas, porque esa es otra característica. Entonces, era la persona ideal porque nunca se iba a cansar, porque lo hacía constantemente, lo mismo que ocurre con los niños con síndrome Down, ¿no? Que efectivamente ellos aprenden y son muy repetitivos, y les gusta mucho hacer esto porque eso los hace felices. Entonces, es realmente, pues sí, enfocarnos en las capacidades, en los talentos dentro de las condiciones, ¿no? Sí, aprovecharlas precisamente en beneficio de la empresa, y que a la persona pues le haga feliz, ¿no? Que estén contentos con esto. Fíjense que precisamente ahorita, derivado de la contingencia, se han estado hablando de muchos tips para cómo poder desarrollar nuestra empleabilidad. No solo para las personas con cierta condición, sino en general para todos. Y uno de los principales es el tema de, ahorita más que nunca, desarrollar habilidades digitales. Es importante que todas las personas al día de hoy, independientemente de a lo que se dediquen, sabemos que el tema digital pues es el presente, ya no podemos hablar de futuro, ya es el presente, y eso es algo importantísimo. Otro de los tips que podemos dar importantísimos es que la gente tiene que empezar a activar su red de contactos para poderse emplear. Este tema del networking, que en algún momento ya lo hemos atinado, pero el networking para la búsqueda de empleo. Y para los jóvenes universitarios que al día de hoy todavía están por egresar, es importante que desde hoy empiecen a construir precisamente esa red, porque eso es lo que les va a ayudar en el futuro. No podemos querer
tener todos los contactos de un día para otro y que toda la gente nos ayude de un día para otro, porque tiene que ser un networking efectivo, donde nosotros empecemos por interesarnos y ayudar a los demás, ¿no? No es solo pedir. Otro punto importante es seguirnos capacitando continuamente. Eso yo creo que es importantísimo para que podamos ser empleables, para que seamos elegibles por las empresas. Debemos de estar siempre, ahora sí que en tendencia y a la vanguardia, capacitándonos en lo que a nosotros nos gusta y que además nos sirve para poder ser elegibles en las empresas, ¿no? Y pensar sobre todo en el largo plazo. Es decir, no encontrarnos, sino contratarnos en empresas donde estemos de paso. O si lo vamos a hacer, porque eso nos conviene y según mi situación actual en ese momento, pues a lo mejor igual y es lo que hubo y dado mi necesidad no me quedó de otra, está bien, pero el tema es pensar más en el largo plazo. Pensemos que cada una de los pasos y de las huellas que nosotros dejamos en cada empresa nos van a seguir el resto de nuestra vida laboral. Entonces es muy importante poner foco en cada una de las acciones y la imagen que vamos dejando. Ahorita, pues ya saben, se habla mucho del tema de marca personal, precisamente inclusive para los colaboradores, porque al final lo que tú hagas bien o mal dentro de la empresa va a ser algo que definitivamente pues va a hablar de ti, inclusive para una referencia o para poder ascender dentro de la misma empresa, y la gente tiene que pensar en ello precisamente para progresar dentro de su empresa actual o en una nueva. Y Claro, eso es súper importante. O sea, mucha gente va por la vida diciendo, así soy y qué, sin darse cuenta de la huella que va dejando y de cómo eso le puede interferir para un ascenso, porque pueden ser excelentes en el trabajo y a lo mejor estar considerando a 2 personas para subirlas de puesto o algo así. Y entonces son esas soft skills, esas habilidades esenciales, esas habilidades para relacionarte bien, para ser político, para no meterte en conflictos, para saber hablar en público, todo ese tipo de cosas, lo que puede hacer que te den el puesto, a diferencia de quizás una super maestría o lo que sea, ¿no? Totalmente, y al día de hoy con la contingencia precisamente es lo que están buscando las empresas, personas creativas, personas innovadoras, que puedan ayudar a las empresas a salir de la crisis actual. Porque si al día de hoy tú sigues pensando que lo que hacías hace 6 meses va a dar resultado ahorita, definitivamente no, porque el mundo cambió. Entonces, ahorita precisamente parte de lo que se está buscando es eso, ¿no? Que las personas puedan adaptarse y desde su área de trabajo, cualquiera que sean muy innovadores, muy creativos, para que desde su área apoyen a la empresa. Y tú te estás refiriendo a uno de los últimos... Perdón, Gaby, rapidísimo. Tú te estás refiriendo a los intrapreneurs y justamente escribiste en esta edición de octubre un artículo sobre intrapreneur. Es decir, ya no es solo ser empleado. O sea, no pienses en una persona que va, automatiza, gana su dinero y se va, sino en una persona que provoca, una persona proactiva, que hace que la empresa tenga un beneficio porque al final también tú vas a tener un beneficio, ¿no? Entonces es ser más intrapreneur que empleado. Definitivamente. Y sí, es difícil encontrar este perfil en las empresas porque, sobre todo en México, todavía no se tiene la cultura al 100% de esto, de que veamos a la empresa donde trabajamos como si fuera nuestro negocio propio. Sí, ya se están desarrollando en algunas empresas, ya están definitivamente apostando por los intrapreneurs para que sean las personas clave que nos ayuden a salir de la crisis. Afortunadamente ya se está abriendo el panorama más a ello, porque pues tiene más de 25 años del concepto de intrapreneur y al día de hoy en México todavía no está al 100% desarrollado, pero creo que con la contingencia es un buen momento para que todos volteen a ver a estas personas que tienen capacidades maravillosas y que bien pueden ser aprovechadas. Y el último punto muy bueno, que de verdad es la base de todo, y creo que lo hemos platicado en algunos otros programas, el tema del autoconocimiento. Si yo como futuro colaborador en una empresa no conozco mis fortalezas y mis áreas de oportunidad, de entrada, ¿cómo me voy a poder vender para que me contraten a mí? Y una vez ya dentro de la empresa, no es solo que me contraten, que ya estando dentro de la empresa, pueda yo ser elegible para seguir ascendiendo. Entonces, es importantísimo que todos pues, podamos ir haciendo un trabajo de introspección que puede ser muy sencillo o acompañados con alguien que nos apoye precisamente para ver cuáles son estas áreas de oportunidad y cómo y con qué acciones puedo
mejorar, ¿no? El tema es siempre superar nuestras áreas de oportunidad, pero empezar por reconocerlas, porque si no las conocemos y además no tenemos la humildad para reconocerlas, pues mucho menos vamos a poder cambiarlas y mejorarlas, ¿no? Pero sobre todo enfocarnos en nuestras fortalezas. La realidad es que todos como seres humanos tenemos muchas fortalezas, pero siempre hay, no sé, a lo mejor 5 o 6 que son las que nos hacen brillar, ¿no? Finalmente, ser mejores, y es ahí donde tenemos que trabajar. Las tenemos que explotar incluso desde una entrevista de trabajo, para que realmente eso es lo que nos diferencia del resto, ¿no? Nos hace diferentes a otras personas, y pues ahí es donde hay que trabajar. Súper, Gaby, súper, súper. Y yo creo que, pues sí, ampliar nuestros conocimientos, aprender a adaptarnos a lo que está sucediendo en nuestro entorno es la clave, ¿no? Al igual que el autoconocimiento, para que sigamos avanzando. Chicas, como siempre, se nos acabó el tiempo súper rápido, pero creo que Gaby nos pudo dar una muy buena explicación en este cortito tiempo de este tema, y espero que pues así no estén tan very confundidos al respecto. Así es, nos vemos, chicas. Un gusto, como siempre. Bye.